Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Yo asumí que mi esposa Lisa estaría feliz cuando le dije que no tenía que trabajar en toda la semana. Soy mecánico de maquinaria pesada y, lamentablemente, acabo trabajando muchas horas. Lisa tenía planeadas unas vacaciones de 3 días con sus hermanas en el lago Wenonah. Normalmente alquilan cabañas y pasan 3 días nadando, haciendo caminatas y divirtiéndose alrededor de la fogata. Ya le había dicho a mi esposa que no podría acompañarlas y ella parecía comprenderlo. Era a mitad de semana. Yo gano buen dinero, especialmente con las horas extra. Me he perdido la mayoría de estas salidas, así que estaba realmente contento de poder tomarme un descanso. Hola, cariño. Tengo buenas noticias, podré ir con ustedes esta vez. Eso es genial, Bob. Estoy seguro de que los niños lo agradecerán y tú también te divertirás. ¿Está bien si llevo mi moto de cross? Hay unos senderos designados allá arriba que me gustaría probar. Solo lo haré si a ustedes les parece bien, no quiero causar problemas. Está bien, hay muchas montañas en el lago Wenonah y deberías disfrutar de unos buenos paseos. Lisa estaba preparando la cena mientras yo salía a dejar lista la moto de cross. En realidad, no era una moto todoterreno, era una de 2 tiempos, legal para circular por la calle, pero que podía usarse fuera de carretera si no te excedías. No tenía muchas oportunidades de usarla en casa. La cena estuvo lista aproximadamente cuando terminé. Lisa y yo llevábamos 12 años de casados. Teníamos 3 hijos, Tammy tenía 11, Josh 8 y Charlie 7. Teníamos una casita modesta con una gran hipoteca y las cosas iban muy bien para la familia Connor. Después de limpiar la cena, los niños se acomodaron para ver algo en la televisión y yo me fui a duchar. Lisa estaba terminando algo en la computadora cuando entré a sacar mis mapas de rutas, noté que rápidamente había borrado algo y se había desconectado. Cuando entré a la habitación, hice como que no había notado nada, y mientras rebuscaba en el armario, ella sonrió y salió de la sala. Así que, en silencio, apagué la computadora asegurándome de que ella estuviera en la planta baja. Abrí su correo, no había nada en la bandeja de entrada y, si lo hubiera, estaba seguro de que ella lo habría borrado. Fui a la carpeta de correos eliminados, por si acaso, ya que Lisa era una persona muy cautelosa, especialmente con sus correos electrónicos. Nunca le hice preguntas al respecto, ella usualmente borraba todo 2 veces, de modo que nunca quedaba rastro alguno de correos entrantes o salientes suyos. Esta vez, sin embargo, se había apurado y noté que había borrado el archivo, pero no había borrado la carpeta de elementos eliminados. Allí estaba. Cambio de planes. Bob vendrá a reunirse con la familia. Tú aún puedes ir, pero haré que Karen te coloque en la última cabaña. Deberíamos tener tiempo para estar juntos, ya que él estará paseando en su motocicleta. Nos vemos. LLC. El mensaje fue enviado a Dee Thompson en Zebra. Esto no era bueno. ¿Quién demonios era Dee Thompson y por qué iba a venir a nuestra reunión familiar? ¿Qué tenía que ver la hermana de Lisa, Karen, con esto? Lisa estaba lavando algo de ropa que los niños querían llevarse para la excursión, así que saqué su anuario del instituto de la estantería. No me costó mucho encontrar a Don Thompson, incluso había una foto de Lisa y Don juntos en el baile de graduación. Yo nunca fui un tipo muy astuto ni sospechoso, supongo que debería haberlo sido. Yo asumía que todo en nuestro matrimonio iba bien. Conocí a Lisa aproximadamente 2 años después de que se graduara del instituto. Yo tenía 3 años más que ella y contaba con un buen trabajo. Después de salir durante unos 6 meses, le propuse matrimonio y ella aceptó. Ahora me preguntaba, ¿por qué, si ella seguía viéndose con ese chico del instituto, se casó conmigo? Yo ganaba bien, a pesar de no ser muy ambicioso, trabajaba duro por mi familia y no me importaba mucho lo que fuera para mí. Siempre pensé que valía la pena por ellos, pero ahora no estaba tan seguro. Nunca me gustaron los niños, pero amaba a los míos, haría cualquier cosa por ellos, simplemente porque eran míos. Era un padre muy protector. Se avecinaba un fin de semana interesante. Los niños no perdieron tiempo en bajar al lago.
Terminé descargando todo, incluida la motocicleta. La hermana de Lisa, Katy, estaba allí con sus 4 hijos. La hermana menor, Cora, estaba divorciada y tenía 3 pequeñitos. El esposo de Katy, George, no pudo acompañarlos. Parecía que iba a ser el hombre raro durante el fin de semana, excepto por el tipo extra que estaría en la cabaña trasera. Una vez instalados, noté un Durango verde oscuro estacionado junto a la última cabaña. Todos almorzamos rápidamente y anuncié que me iba a dar una vuelta. Tenía la moto lista y agarré la videocámara antes de salir. La moto era un cacharro ruidoso, y estaba seguro de que Lisa contaba con ese ruido para asegurarse de que no me colara de vuelta en secreto. Recorrí aproximadamente 4 millas, dejé la moto en ralentí un rato y luego la apagué. Me tomó unos 10 minutos caminar de vuelta al campamento. Las 3 hermanas estaban sentadas alrededor de la mesa de picnic charlando, mientras los niños se dispersaban por todos lados. Hacia ese momento, se acercó un tipo alto y atractivo, que yo supuse conducía un Dodge Durango, y se dirigió a la mesa. Todas las chicas lo saludaron cálidamente. Al cabo de unos 10 minutos, se levantó y se fue, recorriendo las cabañas y dirigiéndose hacia los vestuarios. Empecé a acercarme cuando vi a Lisa abandonar la mesa y venir hacia nosotros. Don entró por la parte trasera, del lado de las mujeres, para que nadie lo notara, y Lisa lo siguió poco después. Yo, en silencio, entré por el otro lado y encendí la videocámara. Ni siquiera saqué la tapa del lente, ya que no había nada que ver. Me acerqué a la pared contigua y pude oírlos hablar. Lo siento mucho, Don. No tenía idea de que Bob vendría hoy. Intentaré compensártelo, probablemente estará corriendo en su motocicleta la mayor parte del tiempo, así que lo único que tenemos que hacer es vigilar a los niños. Está bien, Lisa, lo entiendo. Estoy un poco decepcionado, pero seguro que estará genial. Van a tener una pequeña sesión de canto esta noche cerca de las cabañas. Yo me escabulliré al lago y podremos nadar juntos, como en los viejos tiempos. Katy se asegurará de mantener ocupado a Bob. No sé si podré esperar tanto. Responde Don, niño tonto, veamos. Creo que puedo cuidarte un poco, para que aguantes hasta que oscurezca. Pude oír el sonido de un cierre y de ropa siendo removida, mientras Don comenzaba a gemir. Era evidente que estaba recibiendo una buena dosis de mi esposa. Escuché con atención y pude oírla sorbiendo y tarareando mientras actuaba sobre él. Finalmente, él empezó a gemir y a respirar un poco más rápido. Tras unos cuantos tosidos y el sonido de saliva, Lisa comenzó a reírse en trecitos. Vale, Don, eso te mantendrá hasta esta noche. Tengo que volver con mis hermanas. Me quedé allí atónito, destrozado. Pero, ¿qué demonios esperaba? Estaba merodeando tratando de pillarla y lo logré. Supongo que me decepcionó que sucediera, pero lo sabía. Me quedé en el vestuario durante 10 minutos más, después de que se marcharon, tratando de decidir qué hacer. Estaba deprimentemente fatal y odiaba sentirme así. No grabé video, pero sí obtuve 10 minutos de buen audio en la cámara. Regresé a la moto y emprendí un largo y brusco paseo. Habría sido tan fácil enfrentar a Lisa y discutirlo, pero ese no era mi estilo. En realidad, yo no tenía estilo, simplemente evitaba el conflicto en la mayoría de los problemas. Durante 12 años creí que tenía un gran matrimonio y ahora descubro que simplemente era un proveedor para mi esposa y mis hijos, una conveniencia necesaria. Pasé la mayor parte de la tarde inspeccionando la zona alrededor de la playa. Había una larga pendiente cubierta de hierba que descendía hasta la orilla del agua. La playa era estrecha, con rocas y matorrales en los laterales. En el centro, a unos 15 metros de la playa, había un pozo de fuego. Lisa, Katy y Cora habían llevado a los niños a hacer una caminata hasta una cascada local. Yo me tomé el tiempo para recoger y apilar mucha leña en el pozo. Coloqué material de encendido en el fondo y cuidadosamente apilé unos troncos secos a un lado. Encontré algo de cartón que pude poner en capas en el fondo para facilitar el encendido. Había pocas personas en el lugar, así que no llamé la atención. No noté a Dawn por ningún lado.
Cuando todos regresaron de la caminata, saqué a Josh y Charlie al bosque y cortamos unos 20 palitos perfectos para asar malvaviscos. Les dije que mantuvieran el plan en secreto para esa noche. Ellos estaban emocionados. Le di a Tammy 2 grandes bolsas de malvaviscos y, de nuevo, expliqué lo que íbamos a hacer. Llegó la noche y todos se reunieron en el área de picnic. Tuvimos una buena cena y los niños se iban calmando para el día. Katy estaba muy habladora y se mantenía muy cerca de mí, me pedía ayuda para hacer pequeñas cosas y se mostraba extra amistosa. Yo mantenía un ojo en Lisa, pero intentaba no ser demasiado obvio. Finalmente, se ocultó el sol y solo quedaba un poco de luz lunar. Se desató una discusión sobre lo que haríamos el resto de la noche y parecía que las historias de fantasmas iban ganando por poco. De repente, noté que Lisa había desaparecido y que Katy seguía muy cerca de mí. Recibí una explicación muy detallada sobre cómo el esposo de Katy, George, estaba remodelando su cocina. Ella hacía un gran esfuerzo para mantenerme interesado, pero mi mente estaba en otro lugar. Finalmente, me excusé para ir a la cabaña por la videocámara, ya que estaba en la dirección opuesta al lago. A Katy no pareció importarle mucho, estaba demasiado oscuro para grabar video, así que no me molesté en sacar la cámara. Agarré 2 latas de encendedores de carbón y unos fósforos de madera. Al salir detrás de las cabañas, pude lanzarme corriendo por la pendiente hacia la playa sin que Katy me viera. Había justo la luz de la luna necesaria para evitar tropezar conmigo mismo. Conforme me acercaba, fui más silencioso. Pude distinguir 2 figuras en el agua, y en el área de césped cerca de la playa había una manta. Lisa y Don habían dejado su ropa y ropa interior sobre ella, junto con 2 toallas. Con cuidado, levanté las 4 esquinas de la manta y me dirigí al pozo de fuego. Vacié una de las latas de encendedor de carbón sobre la leña, coloqué la manta encima y añadí líquido para encender. Con un rápido movimiento, lancé el encendedor tipo barn burner sobre la pila de combustibles y salté hacia atrás. Pero seguí siendo demasiado lento, me chamuscó las cejas y el pelo de mi brazo cuando la pila de leña estalló en llamas. Esa fue la señal. Tammy y Josh se levantaron de un salto y comenzaron a gritar, asado de malvaviscos, todos a la fogata. Todos los niños empezaron a correr colina abajo hacia el pozo de fuego. Miré hacia el agua y vi a Lisa. La luz del fuego se reflejaba en los ojos de Lisa y Don mientras miraban fijamente a la horda que se abalanzaba sobre ellos. Pude ver a Katy en la cima de la colina, con la cara de quien ve que el mundo se va a acabar. Los niños se dispersaron rápidamente alrededor del fuego. Josh repartía palitos y Tammy sostenía los malvaviscos. Lisa intentaba esconderse a un lado del muelle. Mientras yo me acercaba despacio, miré a su amante. Hola, Ann. Soy Bob, el esposo de Lisa. Mucho gusto en conocerte finalmente. Él parecía nervioso y no dijo nada. Lisa, ¿puedo ayudarte a subir la escalera para que te unas a tus hijos alrededor de la fogata? No, maldita sea, solo ve a la manta y agarra nuestras toallas. Lo siento, cariño, pero me temo que usé la manta, las toallas y la ropa para iniciar el fuego. ¿Un gran fuego, no? No, Bob, no, ¿por qué demonios hiciste eso? ¿Cómo vamos a salir del agua? Seguro que Katy estará más que feliz de ayudarte. Me voy a casa. Katy me pasó junto al muelle mientras me iba. Recogí mi chaqueta y la cinta de video de la cabaña. Usando la herramienta de válvulas del bolso de herramientas de la moto, quité las 4 válvulas del SUV de Lisa. Ella no podría arreglarlas hasta el día siguiente. Tomé unas pinzas e intenté abrir el grifo de combustible en el Durango de Don, pero no lo movía. Terminé golpeándolo 3 veces hasta que se rompió. Al Dodge no lo habían cerrado con llave, así que metí la mano y saqué el registro de Don del Guantera. Me di cuenta de que Lisa podría simplemente tomar uno de los autos de su hermana, pero supuse que ella esperaría a tener el suyo propio. Apagué mi celular y salí del campamento en la moto para tomar la carretera. Fue un largo trayecto en un vehículo incómodo, no llegué muy lejos porque tuve que detenerme a repostar, además de mezclar gasolina y aceite. Al menos era tarde y las carreteras no estaban tan congestionadas. Aceleré y empecé a acumular millas.
Un Durango verde me adelantó a buen ritmo y noté unos vapores blancos saliendo por debajo de él. Unos 16 kilómetros más adelante, se había detenido. Don Thompson estaba debajo del capó, tratando de averiguar cuál era el problema. Yo pasé volando sin ser notado y me dirigí a la siguiente gasolinera. Un tanque de gasolina más grande me habría ayudado. Tomé un vaso de café tras repostar y saqué del bolsillo del Durango el registro del vehículo. Don vivía en Pottsville, lo que significaba que podía desviarme inmediatamente y llegar en menos de una hora. Por supuesto, una vez allí, tuve que buscar la dirección, lo que tomó otra hora. Vivía en una modesta casa de madera justo al sur de la ciudad. No pude saber si era dueño o si la rentaba, de cualquier modo, supuse que no estaría en casa por un tiempo, así que rompí una ventana de la puerta de la cocina e ingresé. Dawn tenía montada un pequeño puesto de computadora en su dormitorio. Encontré un destornillador de estrella en el cajón del escritorio y le quité la carcasa a la CPU. Tras sacar el disco duro, miré alrededor en busca de algo más interesante. En la esquina del escritorio había un libro en forma de álbum de CD que contenía alrededor de 20 discos. Lo tomé junto con el disco duro y salí menos de 2 horas después, incluyendo otra parada para gasolina, y ya estaba en casa. Fue en momentos como este que me alegré de que mi camioneta tuviera doble cabina. Pude meter mi computadora, mi ropa y algunos enseres del hogar detrás del asiento. Reuní un montón de papeles personales y documentos y me fui a un motel en el otro lado de la ciudad. Eran las 3 de la mañana y tuve que echarme una cabezada, porque mañana sería un día muy ocupado. Por más cansado que estuviera, me levanté temprano. Me tomó un rato conectarme al disco duro de Dawn, pero eventualmente lo logré. Dawn parecía haber guardado todos los correos electrónicos que él y Lisa se habían escrito, la mayoría estaban en su carpeta de documentos, pero muchos seguían en su correo. Empecé a leerlos, aunque no tenía mucho tiempo. Me habría tomado todo el día leerlos todos. Eché un vistazo a algunos para tener una idea de lo que ocurría, definitivamente estaban teniendo sexo, pero los correos no eran sucios. No encontré ningún lugar en el que se dijera algo derogatorio sobre mí, al contrario, había varios comentarios que indicaban justamente lo opuesto. Lisa había comentado lo bien que había quedado el trabajo de instalación de los nuevos gabinetes de la cocina y Don respondió que deseaba ser tan hábil como yo. Era un poco extraño, 2 personas que me estaban engañando, pero que no decían nada malo de mí. Estaba confundido. Los CDS eran otra historia desconcertante. No contenían imágenes pornográficas, había muchas fotos de ellos juntos haciendo de todo, pero nada que fuera indecente. En un conjunto de fotos, su cabello era oscuro y corto, de cuando llevaba a Tammy, en otro, era castaño rojizo, de cuando estaba con Josh, y en otro, largo y oscuro, de cuando estaba embarazada de Charlie. En todas las fotos, Dawn sonreía como un padre orgulloso, lo que realmente dolió. Era hora de seguir adelante. Hice las gestiones habituales, primero cerré todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito, renuncié a mi trabajo y cobré casi todas mis vacaciones y días de enfermedad. Cobré mis pólizas de seguro de vida y cancelé los servicios del celular. Hice arreglos para que se cortaran los servicios públicos al final de la semana. Estaba seguro de que me faltaba algo, pero hice lo mejor que pude. Pasé por el consultorio del médico de la familia y una enfermera tomó un hisopo de ADN, con instrucciones de enviar los resultados a mi abogado. Luego me dirigí a la oficina del abogado y llené los papeles para el divorcio. Le dije a Seymour que no le diera nada a ella y que solo ofreciera la custodia de los hijos si el ADN demostraba que eran míos. En ese punto, apenas tenía esperanzas. Dejé $2,000 en la cuenta corriente para Lisa y sus hijos. Le dije que podía quedarse con la casa, pero que debía hacerse cargo de los pagos. Dejé 2 formularios de poder notarial firmado, en caso de que lo necesitara, y firmé uno para ayudarla a vender la casa. Yuba City estaba muy lejos de Reading. Tenía suficiente dinero para mantenerme durante bastante tiempo, pero sabía que debía volver a trabajar para no volverme loco. Estaba bastante seguro de que había dejado algunos cabos sueltos, incluyendo cargos por allanamiento en el condado de Seal.
No tenía ni idea de las cosas en las que me había escapado en casa, de las cuales legalmente era responsable, y no me importaban demasiado. Tampoco era muy listo a la hora de pasar desapercibido. El registro de mi auto, mi licencia de conducir y el seguro estarían bien por un tiempo, pero eventualmente tendría que actualizarlos, corriendo el riesgo de ser descubierto. Las cuentas bancarias y el empleo también podrían generar problemas. Cada mañana, bandas de hombres en busca de trabajo diario se reunían en ciertas esquinas clave. Los posibles empleadores pasaban y elegían a quienes querían, pagándoles en efectivo y como contratistas independientes, sin requerir número de seguro social ni formularios. Un día de trabajo duro se recompensaba con efectivo sin rastro. No me importaba el trabajo ni la paga miserable, pero me encontraba infeliz por no poder conversar con mis compañeros. Empecé a aprender un poco de español y las cosas mejoraron. Terminé convirtiéndome en un encargado regular en Southern Nut Growers. Cultivaban nueces, almendras, avellanas y pistachos. El trabajo era exigente y no requería pensar demasiado. Dormía como un tronco. Después de aproximadamente un mes, pedí prestado un celular de uno de los supervisores y llamé a mi abogado. Él ya había notificado a Lisa con los papeles. Ella no quería nada de mí, pero insistía en que se le diera alguna manutención para los niños. No le había entregado ningún resultado de prueba de ADN. Le dije que pagaría las pruebas, pero no creo que hubiera hecho alguna diferencia. Lisa's brother-in-law le entregó una carta del laboratorio Shellkill Scientific Labs en Pottsville que indicaba que yo era el padre. ¿Le diste algo de mis pruebas para que usaran como estándar? Nunca había oído hablar de ese laboratorio y todavía tengo tus resultados aquí en la oficina. Nunca se los di a nadie, a menos que ellos hicieran su propia prueba de ADN con tu cabello o uñas. No tengo idea de contra qué estaban comparando. Investigaré. ¿Algo más? ¿Conoces a alguien que pueda investigar a un tal Dan Thompson que vive en Pottsville? No puedo evitar pensar que saber algo sobre él podría ser importante. Entiendo que el divorcio está casi finalizado y no quiero arruinar las cosas, pero, si puedo evitar cometer un error, lo haré. ¿Te debo algo de dinero? Pregunté. Todavía hay un buen colchón en tu cuenta. Te avisaré. Aproximadamente una semana después, Seymour llamó para informarme que Shellkill Scientific Labs era un laboratorio de ADN falso que había sido cerrado por el Estado. También me dijo que Don Thompson apenas pasó el instituto por los pelos, no era muy brillante y tenía dificultad para mantener un empleo. Recién había sido despedido de su último trabajo como conductor de camiones cisterna y tenía problemas para encontrar algo en el área de Pottsville. Decían que era una buena persona, pero no muy inteligente. Esa noche, al volver del trabajo, Tammy, Josh y Charlie corrieron hacia la camioneta. Se lanzaron sobre mí mientras intentaba llegar al porche delantero, donde su madre esperaba. ¿Qué te debemos por este agrado? Sentí que los niños deberían estar con su padre y, dado que tú no volverías a Pensilvania, decidí traerlos aquí. Ya alquilé un lugar al otro lado del río en Marysville. ¿Qué tal si pido pizza y nos acomodamos? Los niños pasaron la siguiente hora contándome sobre su viaje a través del país. No se detuvieron mucho, pero vieron muchas cosas nuevas y emocionantes. De todos modos, Lisa se mostró callada y dejó que los más pequeños divagaran. Encendí la televisión para ellos y poco a poco se relajaron. Lisa y yo limpiamos después de la caótica comida. Bob, lo siento por cómo resultaron las cosas. Esperaba que George pudiera explicártelo, pero aparentemente no lo hizo muy bien. Al día siguiente de que me encontraste a Dawn y a mí juntos, rompí con él. Fue estúpido de mi parte mantener la relación tanto tiempo. Hace años sabía que nuestro matrimonio era más importante para mí que mi amistad con Dawn. Estuvimos juntos tanto tiempo y éramos tan cercanos que era difícil romper esos lazos. Lo siento si suena estúpido, pero no sé cómo explicarlo de otra manera. No he vuelto a ver a Dawn desde aquel día en el campamento y no tengo intención de volver a verlo. Espero que entiendas que eres a quien amo y con quien quiero pasar el resto de mi vida, que eres el padre de mis hijos y que quiero que me ayudes a criarlos. No sé qué decir, Lisa. Me tomaste por sorpresa. Hay muchas cosas que no entiendo,
y tal vez algunas que ni quiero comprender. Es bonito ver a los niños de nuevo y espero poder ayudarlos. Ahora mismo no me siento lo suficientemente cómodo como para querer reiniciar la relación, pero estoy abierto a trabajar en ello. Está bien, lo entiendo. Tengo un trabajo en un restaurante que empiezo la próxima semana en Mariville. Tendré que trabajar en las noches y los fines de semana. Agradecería que cuidaras de los niños mientras trabajo hasta que pueda arreglar algo estable. Eso me parece bien. ¿Los dejarás o quieres que los recoja? Los dejaré aquí y luego los recogeré cuando termine. El arreglo pareció funcionar bien. Ni hace falta decir que, en el primer día, me tomé hisopos bucales de ADN a cada uno de los niños y los mandé de inmediato a Seymour. Tammy se mostraba un poco más abierta de lo normal y parecía preocupada por la relación entre Lisa y yo. No quería involucrar a los niños en este lío, así que traté de no mencionar nada sobre el divorcio. Llegó una carta de George, que incluía un recorte de periódico y una nota que simplemente decía, FYI. El recorte era una foto de Don vistiendo uniforme de soldado. Había terminado el entrenamiento básico y se lo enviaban a Bosnia por 2 años. Llamé a Tammy. ¿Conoces a este hombre?, dije, señalando la foto. Claro, es el tío Dawn, pero no se supone que te hablemos de él. ¿Ves al tío Don a menudo? Solíamos verlo, pero jamás podíamos decirte que lo hacíamos o mamá se enojaba. ¿Lo has visto desde que me fui? Sí, respondió Tammy. Principalmente lo vemos en Chuck E. Cheese o en algún lugar así. Mamá y él charlaban mientras jugábamos en las máquinas y todo eso. ¿Alguna vez se quedó en la casa? Solo una vez, la pregunté. Fue una semana antes de que nos fuéramos. Al día anterior, se fue para unirse al ejército. Cuéntame sobre eso. Vale, pero se supone que no debo contártelo. Dijo que había venido a la casa en taxi y le dijo a mamá que se había alistado en el ejército y que se marcharía a Filadelfia a la mañana siguiente. Mamá empezó a llorar y a abrazarlo, dijo un sinfín de cosas empalagosas. Josh, Charlie y yo nos metimos a ver televisión mientras mamá y él conversaban. Mamá lloraba mucho y decía cosas que no entendía. Todos nos fuimos a dormir y seguían hablando. Bajé en medio de la noche por un trago y no lo encontré en el sofá. A la mañana siguiente miré por la ventana y lo vi subirse a un taxi. Esa tarde, mamá nos dijo: nos vamos a California a ver a papá. No le digas a mamá que te lo dije o se enojará de verdad. ¿Lloró tu mamá cuando me fui?, pregunté. No, respondió Tammy. Las cosas empezaban a encajar. No creo que el recorte de periódico lograra los resultados que George esperaba. Yo esperaba de algún modo volver a estar con Lisa, pero ahora tenía dudas. Me hubiera encantado confrontarla con toda la información que tenía y dejar que explicara algunas cosas, pero no pude obligarme a hacerlo. Supongo que fui demasiado cobarde para iniciar una discusión sobre la fidelidad con la mujer a la que amaba. No tenía motivos para creer que Tammy me hubiera mentido, pero lo que me dijo contradecía lo que tanto George como Lisa habían afirmado. Parecía bastante obvio quién mentía. Hice lo que los cobardes siempre hacen, me encontraba en el aeropuerto de Seattle cuando sonó mi celular. Papá, soy Tammy. ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto de Seattle, cariño. ¿Cuándo regresas a casa? No en unos 10 meses. Tuve que firmar un contrato para conseguir este trabajo y estaré ocupado bastante tiempo. Mamá está realmente enojada conmigo por haberte contado acerca del tío Dawn. En cuanto mamá reciba su último cheque del restaurante, nos iremos de regreso a Reading. Creo que mamá también está enojada contigo, Tammy. Lo siento si te metí en problemas con ella. Recuerda que no hiciste nada malo, nada de esto es tu culpa. Y no olvides que te voy a extrañar y que Josh y Charlie también me extrañarán. Te quiero, papá. Dile a Josh y Charlie que yo también los quiero. Colgué y llamé a Seymour. Los resultados del ADN estaban listos, ninguno de los niños era mío. Fue otra mentira de George y Lisa. El divorcio sería definitivo en 2 semanas.
Le dije a Seymour que enviaría dinero de manutención para los niños siempre que no hubiera más problemas y él aceptó encargarse de ello. Hacía un frío infernal en Trudhoven, pero al menos la herida del cuchillo en mi espalda estaba sanando. Ese es el final de esta historia. Si te pareció interesante, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido como este. A partir de aquí, la historia continúa. George Mitchell, el esposo de Katy, me encontró. Estaba sentado en el porche delantero y me regaló una media sonrisa al acercarme a la casa. No me alegró mucho verlo, pero traté de ser cordial. ¿Cuánto tiempo llevas esperando, George? Alrededor de 2 horas. ¿Te apetecería una cerveza fría? Si tienes alguna, yo puedo invitarte a una Foster. Compré una Foster para cada uno y nos sentamos a los lados opuestos de la mesa de la cocina de Mika. ¿Qué era tan importante como para volar casi 3.000 millas solo para verme? Preguntó George. Lisa me pidió que fuera, y sus padres se hicieron cargo del costo de los pasajes. Bien, empecemos. Primero que nada, ¿qué es lo que intentas lograr? Pasé todo el vuelo tratando de idear la forma correcta de abordar el tema. Déjame decirte algo, no mucha gente sabe sobre lo que concierne a Katy y a mí. ¿Concierne a Richard Wood? Sí, supongo que no era un secreto tan grande como pensábamos. Simplemente sonreí. Bob, todas las 3 chicas Spencer, Lisa, Katy y Cora, querían familias numerosas. Para ellas era importante, y para sus padres, aún más. Estuvimos casados 2 años y no tuvimos suerte, la prueba indicó que el problema era mío, que yo estaba disparando balas defectuosas, mientras que Katy estaba bien. No queríamos adoptar y no podíamos costear los procedimientos artificiales. Tardamos bastante, pero finalmente acordamos buscar a alguien más que pudiera embarazar a Katy. Sé que suena bizarro, pero lo pensamos bien. Richard era un amigo del instituto, Katy había salido con él y había tenido relaciones antes de conocerme. Era uno de los pajes en nuestra boda. A mí me caía bien Richard, así que Katy y yo nos reunimos con él para explicarle el problema. Al principio se mostró reacio, y solo aceptó hacerlo con algunas condiciones. Condiciones, dijo Richard, él aseguraría que Katy quedara embarazada todas las veces que quisiéramos, pero quería poder reunirse con ella una vez al mes y un fin de semana al año. Con esos términos, estaría dispuesto a ayudar hasta que encontrara a su propia esposa. Todos nuestros 4 hijos son de Richard. Hace 3 años fui el padrino en su boda y, desde entonces, no ha vuelto a ver a Katy. ¿Y cómo se relaciona eso con Lisa y conmigo? Lo mismo, pero a la vez diferente. Supongo que vas a explicarlo. Le dije que Lisa y Don Thompson habían sido novios desde la secundaria, tenían toda la vida planeada juntos, salvo un problema. Dawn tuvo un accidente de esquí acuático justo después de terminar el instituto. Él podía tener relaciones, pero no podía engendrar hijos. Lisa quedó devastada, lo más importante en su vida iba a ser tener hijos. Dawn convenció a Lisa de que debía casarse para formar una familia y, a la vez, permanecer como amigos cercanos. ¿Quieres decir compinches?, replicó George. Esa es una manera cruda de decirlo, Bob, pero supongo que la respuesta es sí. Escuché atentamente lo que George decía, parte de ello sonaba cierto, pero la mayoría eran tonterías. Decidí dejar que hablara un poco más. Lisa finalmente aceptó la situación, pero le pidió a Don que le consiguiera un esposo. Él no quería a nadie en el área de Pottsville, así que consultó a un amigo suyo en Reading, David Lepman. Creo que trabajaste en algunos de los camiones de combustible de David, ¿no es así? Sí, Ted me pareció un buen tipo. Bueno, redujeron la búsqueda a 3 candidatos y Lisa te eligió a ti. Ella te persiguió, te convenció de casarte con ella y te hizo pensar que la idea había sido tuya. Le diste un buen hogar, un matrimonio feliz y 3 hermosos hijos. Trató de ser una esposa amorosa para ti, sin dejar de mantener una relación con Dawn. Con el pasar de los años, se fue acercando a ti y viendo cada vez menos a Don. Tanto ella como Katy intentaron emparejar a Don con otras chicas, pero él amaba a Lisa y quería conservar la relación con ella. George metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó un sobre la mesa.
Dentro había un informe de ADN. La carta decía: ACHKL Scientific Labs. Yo esperaba algún tipo de formulario, pero era solo una carta oficial que afirmaba que yo era el padre biológico de nuestros 3 hijos. Miré el informe y luego a George. ¿Eso es todo, George?, pregunté. Sí, George, le respondí. Lisa cortó toda comunicación con Don justo después de que te fuiste. Tomó la decisión de que era mejor para ella y los niños. Esperaba que, con Don fuera de su vida para siempre, reconsideraras el divorcio y volvieras a casa. Tomé 2 cervezas más, no dije nada, solo miré el papel. No podía creer que este tipo hubiera tomado un avión hasta el otro lado del país para darme esta mierda. Quizás había una pizca de verdad en lo que decía, pero no lograba distinguirla. Nunca entendí por qué Lisa se casó conmigo, y aún después de escuchar las tonterías de George, la situación no estaba más clara. ¿A qué hora sale tu vuelo, George? Tengo que estar en la terminal de Sacramento a las 8. Tendré justo el tiempo para bajar y entregar el auto de alquiler. Agradezco mucho que hayas venido hasta aquí para explicarme las cosas, George. Probablemente podrías haberlo hecho por teléfono, pero supongo que cara a cara es más efectivo. ¿Hay algo que quieras que le diga a Lisa o a los niños cuando regrese a casa? Sé que ella espera buenas noticias, quedó realmente devastada cuando te fuiste. No se me ocurre nada en este momento, diles lo mejor y que sepan que estaré pensando en ellos, respondí. Acompañé a George hasta su auto, se notaba que esperaba una reacción mayor de la mía. La historia era interesante, especialmente cuando empezó confesando su propia relación con Katy. Si todo lo que decía era cierto, tal vez debería reconsiderar el divorcio, pero había demasiados huecos. Sentía mucho cariño por Lisa, tuvimos muchos años maravillosos juntos y siempre me consideré parte de un equipo. Su aparente traición me partía el corazón y me hubiera gustado repararlo si pudiera. Buscaba más información y respuestas, quería que explicaran y mejoraran las cosas. Aún no podía creer que George hubiera volado hasta aquí para una conversación de 30 minutos. Al día siguiente llamé a mi abogado, Seymour. Aquí Bob Connor desde California. No te escucho con la frecuencia que quisiera, ¿qué necesitas? Bob, ¿alguna vez recibiste resultados oficiales de las pruebas de paternidad de ADN? No recibí nada. Le pregunté a Lisa en 3 ocasiones y ella prometió cada vez, pero aún no tengo nada. Le dije que pagaría las pruebas, pero no creo que haya hecho diferencia. Lisa no le había proporcionado a Seymour ningún resultado de prueba de ADN. ¿Le diste algo de mis pruebas que pudieran usar como estándar? Nunca he oído hablar de ese laboratorio y todavía tengo tus resultados aquí en la oficina. Nunca se los entregué a nadie, a menos que ellos hicieran su propia prueba con tu cabello o uñas. No tengo idea de contra qué estaban comparando. Investigaré. ¿Algo más? ¿Conoces a alguien que pueda investigar a un tal Dan Thompson que vive en Pottsville? No puedo dejar de pensar que saber algo sobre él podría ser importante. Entiendo que el divorcio está casi finalizado y no quiero arruinar las cosas, pero si puedo evitar cometer un error, lo haré. ¿Te debo algo?, pregunté. Aún tienes un buen colchón en tu cuenta. Te avisaré. Unos días después, Seymour llamó para decirme que Shellkel Scientific Labs era un laboratorio de ADN falso, cerrado por el Estado. También me informó que Don Thompson apenas había pasado el instituto por los pelos, no era muy brillante y tenía dificultad para mantener un empleo. Recién había sido despedido de su último trabajo como conductor de camión cisterna y se le dificultaba encontrar algo en el área de Pottsville. Decían que era buena persona, pero no demasiado inteligente. Aquella tarde, cuando regresé del trabajo, Tammy, Josh y Charlie corrieron hacia la camioneta. Se lanzaron sobre mí mientras trataba de llegar al porche delantero, donde su madre esperaba. Bob, lamento cómo resultaron las cosas. Esperaba que George pudiera explicártelo, pero, al parecer, no lo hizo muy bien. Al día siguiente de que me encontraste a Dawn y a mí juntos, rompí con él. Fue una estupidez de mi parte mantener la relación tanto tiempo. Hace años ya sabía que nuestro matrimonio era más importante para mí que mi amistad con Dawn.
Estuvimos juntos tanto tiempo y éramos tan cercanos que me resultaba difícil romper esos lazos. Lo siento si eso suena tonto, pero no sé cómo explicarlo de otra manera. No he vuelto a ver a Dawn desde aquel día en el campamento y no tengo intención de volver a verlo. Espero que puedas comprender que tú eres a quien amo y con quien quiero pasar el resto de mi vida, que eres el padre de mis hijos y que quiero que me ayudes a criarlos. No sé qué decir, Lisa. Me has tomado por sorpresa. Hay muchas cosas que no entiendo y, quizás, hay algunas que ni quiero comprender. Es bonito ver a los niños de nuevo y espero poder ayudar con ellos, pero en este momento no me siento lo suficientemente cómodo como para reiniciar la relación. Sin embargo, estoy dispuesto a trabajar en ello. Está bien, lo entiendo. Tengo un trabajo en un restaurante que comienzo la próxima semana en Maribille. Tendré que trabajar por las noches y los fines de semana. Te agradecería si pudieras cuidar de los niños mientras yo trabajo, hasta que logre establecer algo estable. Eso me parece bien. ¿Vas a dejarlos o quieres que pase a recogerlos? Los dejaré aquí y luego los recogeré cuando termine. El arreglo parecía funcionar bien. No hace falta decir que, en el primer día, tomé hisopos bucales de ADN a cada uno de los niños y los envié inmediatamente a Seymour. Tammy se abría un poco más de lo habitual y parecía preocupada por la relación entre Lisa y yo. No quería involucrar a los niños en este lío, así que traté de no mencionar nada acerca del divorcio. Llegó una carta de George que contenía un recorte de periódico y una nota que decía simplemente FYI. El recorte mostraba a Don vistiendo uniforme militar, había terminado el entrenamiento básico y lo enviaban a Bosnia por 2 años. Llamé a Tammy. ¿Conoces a este hombre? Dije, señalando la foto. Claro, es el tío Dawn, pero no se supone que hablemos de él contigo. ¿Ves al tío Don a menudo? Solíamos verlo, pero nunca podíamos decirte que lo hacíamos o mamá se enojaba. ¿Lo has visto desde que me fui? Sí, Tammy respondió, principalmente lo vemos en Chuck E. Cheese o en algún sitio así. Mamá y él charlaban mientras jugábamos en las máquinas y demás. ¿Alguna vez se quedó a dormir en la casa? Le pregunté. Sí, pero solo una vez, fue la semana antes de que nos fuéramos. Al día anterior, se fue a unirse al ejército. Cuéntame al respecto. Vale, pero se supone que no debo contártelo. Me contó que llegó a la casa en taxi, que le dijo a mamá que se había enlistado en el ejército y que se marcharía a Filadelfia a la mañana siguiente. Mamá comenzó a llorar y a abrazarlo, diciendo todo tipo de cosas empalagosas. Josh, Charlie y yo entramos a ver la televisión mientras mamá y él conversaban. Ella lloraba mucho y decía cosas que no entendía. Todos nos fuimos a dormir, y aún seguían hablando. Bajé en medio de la noche por un trago y no lo encontré en el sofá. A la mañana siguiente, vi por la ventana cómo se subía a un taxi. Esa tarde, mamá nos dijo. Nos vamos a California a ver a papá. No le digas a mamá que te lo dije, o se enojará de verdad. ¿Lloró tu mamá cuando me fui? Pregunté. No, respondió Tammy. Las cosas empezaban a encajar. No creo que el recorte del periódico lograra los resultados que George esperaba. Yo anhelaba alguna forma de volver a estar con Lisa, pero ahora tenía dudas. Me hubiera encantado confrontarla con toda la información que tenía y dejar que explicara algunas cosas, pero no pude obligarme a hacerlo. Supongo que fui demasiado cobarde para iniciar una discusión sobre la fidelidad con la mujer a la que amaba. No tenía razón para creer que Tammy me había mentido, pero lo que me dijo contradecía lo que George y Lisa decían. Parecía bastante obvio quién mentía. Hice lo que hacen los cobardes. Me encontraba sentado en el aeropuerto de Seattle cuando mi celular sonó. Papá, soy Tammy. ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto de Seattle, cariño. ¿Cuándo regresas? No en unos 10 meses. Tuve que firmar un contrato para conseguir este trabajo y estaré ocupado mucho tiempo. Mamá está muy enojada conmigo por haberte contado sobre el tío Dawn. En cuanto ella reciba su último cheque del restaurante, nos iremos de regreso a Reading. Creo que mamá también está enojada contigo, Tammy. Lo siento si te metí en problemas con ella. Recuerda que no hiciste nada malo,
nada de esto es tu culpa, y no olvides que te voy a extrañar. Josh y Terry también me extrañarán. Te quiero, papá, y dile a Josh y Terry que yo también los quiero. Llamé a Seymour tras colgar. Los resultados del ADN habían llegado, ninguno de los niños era mío. Otra mentira de George y Lisa. El divorcio sería definitivo en 2 semanas. Le dije a Seymour que enviaría la manutención para los niños siempre y cuando no hubiera más problemas, y él accedió a encargarse de ello. Hacía un frío que pelaba en Trudhover, pero al menos la herida del cuchillo en mi espalda estaba sanando. Fin de la historia. Si te pareció interesante, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido como este. Más adelante, al regresar del trabajo un día, encontré un auto de alquiler de presupuesto estacionado en mi entrada. George Mitchell, el esposo de Katy, me había encontrado. Estaba sentado en el porche delantero y me dio una media sonrisa mientras me acercaba a la casa. No me alegró verlo, pero intenté ser cordial. ¿Cuánto tiempo llevas esperando, George? Unas 2 horas. ¿Te apetecería una cerveza fría? Si tienes alguna, puedo compartir una Foster. Compré una Foster para cada uno y nos sentamos en lados opuestos de la mesa de la cocina de Mika. ¿Qué era tan importante como para volar casi 3.000 millas solo para verme? Lisa me pidió que viniera y sus padres pagaron el costo de los boletos. Bien, comencemos. Primero, ¿qué es lo que intentas lograr? Durante todo el vuelo estuve pensando en la mejor manera de abordar este asunto. Déjame decirte algo, no muchas personas saben lo que concierne a Katy y a mí. ¿Concierne a Richard Webb? Sí, supongo que no era un secreto tan grande como pensábamos. Simplemente sonreí. Bob, las 3 chicas Spencer, Lisa, Katy y Cora, querían tener familias grandes. Era importante para ellas y, aún más, para sus padres. Estuvimos casados durante 2 años y no tuvimos suerte, la prueba mostró que el problema era mío, que yo era incapaz, mientras que Katy estaba bien. No queríamos adoptar y no podíamos costear los procedimientos artificiales. Tardamos mucho, pero finalmente decidimos buscar a alguien más que pudiera embarazar a Katy. Sé que suena bizarro, pero lo pensamos bien. Richard era un amigo del instituto, Katy salió con él y tuvo relaciones antes de conocerme. Era uno de los pajes en nuestra boda. A mí me caía bien Richard, así que Katy y yo nos reunimos con él para explicarle el problema. Al principio se mostró reacio y solo aceptó hacerlo con algunas condiciones. Condiciones, dijo Richard, haré que Katy quede embarazada todas las veces que ustedes deseen, pero quiero poder reunirme con ella una vez al mes y un fin de semana al año. Con esos términos, estaré dispuesto a ayudar hasta que encuentre a mi propia esposa. Todos nuestros 4 hijos son de Richard. Hace unos 3 años, fui el padrino en su boda y, desde entonces, no ha vuelto a ver a Katy. ¿Y qué tiene que ver eso con Lisa y conmigo? Lo mismo, pero diferente. Supongo que vas a explicarlo. Le dije que Lisa y Don Thompson habían sido novios desde la secundaria, tenían toda su vida planificada juntos, excepto por un problema. Dawn tuvo un accidente de esquí acuático justo después de terminar el instituto. Él podía tener relaciones, pero no podía tener hijos. Lisa estaba devastada, lo más importante en su vida iba a ser tener sus hijos. Dawn convenció a Lisa de que debía casarse para tener su familia y que, además, permanecerían siendo muy buenos amigos. ¿Quieres decir compinches?, replicó George. Esa es una forma bastante tosca de decirlo, Bob, pero supongo que la respuesta es sí. Escuché muy atentamente lo que George decía, parte sonaba cierto, pero la mayoría eran tonterías. Decidí dejar que siguiera hablando. Lisa finalmente aceptó la situación, pero le pidió a Don que le consiguiera un esposo. Él no quería a nadie en el área de Pottsville, así que buscó a un amigo suyo en Reading, David Lepman. Creo que trabajaste en algunos de los camiones de combustible de David, ¿cierto? Sí, Ted parecía ser un buen tipo. Reducieron la búsqueda a 3 candidatos y Lisa te eligió a ti. Ella te persiguió, te convenció de casarte con ella y te hizo creer que la idea había sido tuya.
Le diste un buen hogar, un matrimonio feliz y 3 hermosos hijos. Ella intentó ser una esposa amorosa para ti mientras mantenía una relación con Dawn. Con el pasar de los años, se fue acercando más a ti y viendo cada vez menos a Dawn. Tanto ella como Katy intentaron emparejar a Dawn con otras chicas, pero él amaba a Lisa y quería seguir con ella. George deslizó un sobre la mesa desde el bolsillo de su abrigo. Dentro había un informe de ADN. La carta decía, ACHKL Scientific Labs. Esperaba algún formulario, pero era solo una carta oficial que afirmaba que yo era el padre biológico de nuestros 3 hijos. Miré el informe y luego a George. ¿Eso es todo, George? Sí, dijo George. Lisa cortó toda relación con Dawn justo después de que te fuiste. Tomó la decisión de que era mejor para ella y para los niños. Esperaba que, cuando Dawn fuera definitivamente de su vida, reconsideraras el divorcio y volvieras a casa. Tomé 2 cervezas más sin decir nada, solo mirando el papel, sin poder creer que este tipo hubiera tomado un avión a través del país para darme esa mierda. Quizás había una pizca de verdad, pero no lograba discernirla. Nunca entendí por qué Lisa se casó conmigo, y aún después de escuchar las tonterías de George, la situación no estaba más clara. ¿A qué hora sale tu vuelo, George? Tengo que estar en la terminal de Sacramento a las 8. Tendré justo el tiempo para bajar y entregar el auto de alquiler. Realmente aprecio que hayas venido hasta aquí para explicarme las cosas, George. Probablemente podrías haberlo hecho por teléfono, pero supongo que cara a cara resulta más efectivo. ¿Quieres que le diga algo a Lisa o a los niños cuando regrese? Sé que ella espera buenas noticias, quedó realmente devastada cuando te fuiste. No se me ocurre nada ahora, diles lo mejor y hazles saber que pensaré en ellos, le respondí. Acompañé a George hasta su auto, se notaba que esperaba una reacción mayor de mi parte. Era una historia interesante, especialmente cuando empezó confesando su propia relación con Katy. Si todo lo que decía fuera cierto, tal vez debería reconsiderar el divorcio, pero había demasiados huecos. Sentía un profundo cariño por Lisa, compartimos muchos años maravillosos y siempre nos consideré un equipo. Su aparente traición me rompía el corazón y me hubiera gustado poder arreglarlo, de haber podido. Buscaba más información, más respuestas, y quería que se explicaran y se mejorara la situación. Aún no podía creer que George hubiera volado hasta aquí para una conversación de 30 minutos. Al día siguiente, llamé a mi abogado Seymour. Aquí Bob Connor en California. No te escucho tan seguido como quisiera, ¿qué necesitas? Bob, ¿alguna vez recibiste resultados oficiales de las pruebas de paternidad por ADN? No, no he recibido nada. Le pregunté a Lisa en 3 ocasiones y ella prometió cada vez, pero sigo sin tener nada. Le dije que pagaría las pruebas, pero no creo que haya marcado la diferencia. Lisa no le había proporcionado a Seymour ningún resultado de la prueba de ADN. ¿Le diste a ellos algo de mis pruebas que pudieran usar como estándar? Nunca había oído hablar de ese laboratorio y todavía tengo tus resultados en mi oficina. Nunca se los di a nadie, a menos que ellos hicieran su propia prueba con tu cabello o uñas. No tengo idea de contra qué estaban comparando. Investigaré, dijo. ¿Algo más? ¿Tienes a alguien que pueda investigar a un tal Dan Thompson que vive en Pottsville? No puedo evitar pensar que saber algo sobre él podría ser importante. Entiendo que el divorcio está casi finalizado y no quiero arruinar las cosas, pero si puedo evitar cometer un error, lo haré. ¿Te debo algo? Pregunté. Aún tienes un buen colchón en tu cuenta, te avisaré. Al final de esa noche, cuando regresé a casa, Tammy, Josh y Charlie corrieron a mi camioneta y se lanzaron sobre mí. Mientras me dirigía al porche donde Lisa me esperaba, ella dijo: Bob, lamento cómo han resultado las cosas. Esperaba que George pudiera explicártelo, pero, aparentemente, no lo hizo muy bien. Al día siguiente de que me encontraste a Dawn y a mí juntos, rompí con él. Fue una estupidez mantener la relación tanto tiempo. Durante años supe que nuestro matrimonio significaba más para mí que mi amistad con Dawn. Estuvimos juntos tanto tiempo y éramos tan unidos que fue difícil romper esos lazos. Lo siento si suena tonto,
pero no sé cómo explicarlo de otra manera. No he vuelto a ver a Dawn desde aquel día en el campamento y no tengo intención de volver a verlo. Espero que entiendas que tú eres a quien amo, con quien quiero pasar el resto de mi vida, que eres el padre de mis hijos y que quiero que me ayudes a criarlos. No sé qué decir, Lisa. Me has tomado por sorpresa. Hay muchas cosas que no entiendo, y quizá algunas que ni quiero comprender. Es bonito ver a los niños de nuevo y espero poder ayudarte con ellos, pero ahora mismo no me siento lo suficientemente cómodo para retomar la relación, aunque estoy dispuesto a trabajar en ello. Está bien, lo entiendo. Tengo un trabajo en un restaurante que empiezo la próxima semana en Marieville. Tendré que trabajar por las noches y los fines de semana. Te agradecería si pudieras cuidar de los niños mientras yo trabajo hasta que logre estabilizar algo. Eso me parece bien. ¿Los dejarás o quieres que pase a recogerlos? Los dejaré aquí y los recogeré cuando termine. El arreglo funcionó bien. No hace falta decir que, en el primer día, saqué hisopos bucales de ADN a cada uno de los niños y los envié de inmediato a Seymour. Tammy se mostraba un poco más abierta de lo normal y parecía preocupada por la relación entre Lisa y yo. No quería involucrar a los niños en este lío, así que procuré no mencionar nada sobre el divorcio. Llegó una carta de George con un recorte de periódico y una nota que simplemente decía FYI. El recorte mostraba a Don con uniforme militar, había terminado el entrenamiento básico y se lo enviaban a Bosnia por 2 años. Llamé a Tammy. ¿Conoces a este hombre? Dije señalando la foto. Claro, es el tío Dawn, pero no se supone que hablemos de él contigo. ¿Ves al tío Don a menudo? Solíamos verlo, pero nunca podíamos decirte que lo hacíamos o mamá se enfadaba. ¿Lo has visto desde que me fui? Sí, Tammy respondió, principalmente lo vemos en Chuck E. Cheese o en algún sitio similar. Mamá y él conversaban mientras jugábamos en las máquinas y demás. ¿Alguna vez se quedó en la casa? Solo una vez, dijo, fue la semana antes de que nos fuéramos. Al día anterior, se fue para unirse al ejército. Cuéntame sobre eso. Vale, pero se supone que no debo contártelo. Me contó que había llegado a la casa en taxi, que le dijo a mamá que se había alistado en el ejército y que se iría a Filadelfia a la mañana siguiente. Mamá empezó a llorar y a abrazarlo, diciendo cosas muy tiernas. Josh, Charlie y yo nos quedamos viendo televisión mientras mamá y él conversaban, ella lloraba mucho y decía cosas que no podía entender. Nos fuimos a dormir y seguían hablando. Bajé en medio de la noche para tomar algo, pero no lo encontré en el sofá. A la mañana siguiente, lo vi subirse a un taxi. Esa tarde, mamá nos dijo. Nos vamos a California a ver a papá. No le digas a mamá que te lo dije, o se enfadará de verdad. ¿Lloró tu mamá cuando me fui? Pregunté. No, respondió Tammy. Las cosas empezaban a encajar. No creo que el recorte de periódico lograra los resultados que George esperaba. Yo ansiaba alguna forma de volver a estar con Lisa, pero ahora tenía dudas. Me hubiera gustado confrontarla con toda la información que tenía y dejar que explicara algunas cosas, pero no pude obligarme a hacerlo. Supongo que fui demasiado cobarde para iniciar una discusión sobre la fidelidad con la mujer a la que amaba. No tenía razones para creer que Tammy me hubiera mentido, pero lo que me dijo contradecía lo que tanto George como Lisa decían. Parecía bastante obvio quién mentía. Hice lo que hacen los cobardes, estaba sentado en el aeropuerto de Seattle cuando mi celular sonó. Papá, soy Tammy. ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto de Seattle, cariño. ¿Cuándo vuelves a casa? No en unos 10 meses. Tuve que firmar un contrato para conseguir este trabajo y estaré muy ocupado. Mamá está muy enfadada conmigo por haberte contado sobre el tío Dawn. En cuanto reciba su último cheque del restaurante, nos iremos de regreso a Reading. Creo que mamá también está enojada contigo, Tammy. Lo siento si te metí en problemas con ella. Recuerda que no hiciste nada malo, nada de esto es tu culpa. Y no olvides que te voy a extrañar y que Josh y Charlie también me extrañarán. Te quiero, papá. Dile a Josh y Charlie que yo también los quiero. Después de colgar, llamé a Seymour.
Los resultados del ADN habían llegado, ninguno de los niños era mío. Otra mentira de George y Lisa. El divorcio sería definitivo en 2 semanas. Le dije a Seymour que enviaría el dinero de manutención para los niños siempre y cuando no surgieran más problemas, y él aceptó encargarse de ello. Hacía un frío que pelaba en Trudhover, pero al menos la herida del cuchillo en mi espalda estaba sanando. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.